específicamente de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. El día de hoy les presentaremos un proyecto que hemos estado llevando a cabo en el curso de Bioquímica Metabólica, impartido por el profesor Eduardo Armienta Aldana. El tema a tratar es el síndrome de Raynaud, y mis compañeros Sandra García, Miguel López, Isabel Velázquez y su servidora lo explicaremos a continuación. El síndrome de Raynaud. La historia del síndrome de Raynaud comienza con un joven estudiante de medicina, Maurice Raynaud, que de ahí proviene el nombre de este síndrome. Este joven tenía que realizar una tesis de investigación para así poder graduarse de la universidad. Él vio por primera vez este fenómeno en una mujer la cual esperaba autos en días de invierno. Lo que a él le llamó la atención fue que las extremidades de la mujer eran de un color muy diferente al resto de su piel. Él asumió que esto era una respuesta exagerada al frío, o sea, al clima frío, y esto quiere decir que tenía una respuesta exagerada del sistema nervioso periférico, lo cual lo llamó como una asfixia local. Décadas después, Thomas Lewis retomó este trabajo y logró concluir que realmente no era una asfixia local, sino un insulto focal, que no solamente provenía de climas fríos, sino también podría prevenir de otras enfermedades. Gracias a estas investigaciones, actualmente cuando llegan pacientes con este cuadro clínico, los médicos ya saben cómo evaluarlo y también cómo actuar ante este síndrome. El síndrome de Raynaud se define como una entidad que afecta los vasos sanguíneos de las porciones distales del cuerpo, los cuales son los dedos, pies, orejas y nariz. Este desorden se caracteriza por ataques episódicos de vasoespasmos que generan la disminución del flujo en dichos lugares, lo cual se manifiesta con un desarrollo gradual de palidez y cianosis, con una etapa final de enrojecimiento a medida que se resuelve el ataque. Este cuadro se presenta como consecuencia a la exposición del frío o emociones fuertes. Existen dos tipos de síndrome de Raynaud, los cuales son el primario y el secundario. El primario aparece por sí solo, mientras que el secundario se presenta como consecuencia de algún otro padecimiento. Soy López Ramos Miguel Ángel y les hablaré sobre los aspectos bioquímicos del fenómeno de Raynaud. Los mecanismos postulados como causa del síndrome de Raynaud incluyen incremento de la actividad del sistema nervioso simpático, aumento de la reactividad vascular, digital estímulos vasoconstrictivos, circulación de hormonas vasoactivas y disminución de la presión intravascular. El fenómeno de Raynaud presenta cambios fisiopatológicos. Los diferentes cambios moleculares generan cambios vasculares en tres diferentes niveles: vasoconstricción, proliferación vascular, agregación plaquetaria, que se manifiestan como fenómeno de Raynaud secundario. La génesis del fenómeno de Raynaud primario involucra vasoconstricción dependiente de catecolaminas sin evidencia de otras causas de difusión endotelial. El sistema nervioso aferente posee neuronas ubicadas en los ganglios dorsales que tienen receptores para temperatura, como el receptor transitorio y canal potencial iónico y un canal iónico sensible a temperatura, responsable de la detención de varios grados térmicos sobre la piel. Diversos defectos en el funcionamiento del sistema nervioso pueden llegar a causar anormalidades en el tono vascular. Puede aparecer una vasodilatación espontánea por variación de los niveles de varias sustancias vasoactivas, como el péptido relacionado al gen de la calcitonina, la sustancia P, la neuroconina A o el péptido intestinal vasoactivo. En algunos casos, sustancias vasoactivas endógenas y vasoconstrictores exógenos como alcaloides y drogas simpaticomiméticas pueden producir espasmo digital. En el momento actual, con los intensos estudios dirigidos a las múltiples funciones del endotelio, se ha encontrado una directa relación entre la presentación del síndrome de Raynaud
y la producción de sustancias vasoactivas por este tejido. Entre las moléculas producidas sobresalen la prostaciclina, el óxido nítrico, las endotelias y el inhibidor del plasmígeno tisular, quienes se encargan de mantener un equilibrio homeostático entre la vasoconstricción y la vasodilatación, así como entre los mecanismos de trombosis y antitrombosis. El efecto vasoconstrictor de la endotelmina 1 es contrarregulado en condiciones normales por el potente efecto vasodilatador del óxido nítrico, a través del incremento del guanosina monofosfato cíclico, que disminuye niveles de calcio intracelular en células de músculo liso y disminuye así el tono vascular, lo vasodilata. Se ha demostrado que el óxido nítrico y la prostaciclina inhiben la producción de endotelmina 1 a través de la generación de guanosina monofosfato cíclico. La hormona natriurética también inhibe la producción de esta sustancia. De esta forma, el frío disminuye los niveles de guanosina monofosfato cíclico en el síndrome de Raynaud, lo cual altera la vía de la L-arginina, óxido nítrico, guanosina monofosfato cíclico y posiblemente el efecto inhibidor del péptido natriurético. De esta manera se incrementan los niveles de endotelmina 1 a nivel microvascular, llevando a vasospasmo. Se ha encontrado un incremento de la actividad tiroquinasa y fosforilaciones dependientes de la tiroquinasa, tanto en el fenómeno de Raynaud primario como en el secundario. Las anormalidades intravasculares son el aumento desproporcionado de elementos forme de la sangre, lo que puede generar obstrucción del flujo sanguíneo. Lo que predomina en el síndrome de Raynaud secundario es la disminución de la irrigación de la tensión arterial de los dedos. Por esta la baja presión en las arterias digitales, el engrosamiento en las paredes de los vasos y el aumento de la viscosidad sanguínea, la vasoconstricción persistente y las sustancias endoteliales vasoconstructoras derivadas de las plaquetas podrían conducir al cierre de las arterias digitales durante el estímulo simpático. Los signos y síntomas de la enfermedad de Raynaud incluyen los siguientes: dedos de las manos y de los pies fríos, entumecimiento, sensación de hormigueo o dolor al calentarse o al aliviar el estrés, cambios en la coloración de la piel en respuesta al frío o al estrés. Durante un ataque de Raynaud, la piel de la zona afectada por lo general primero se torna blanca porque llega poca sangre. Luego frecuentemente se torna de color azul al quedarse estancada la sangre y hace que las manos se sientan frías y entumecidas. A medida que aumenta la temperatura y mejora la circulación, las áreas afectadas pueden enrojecerse. En ocasiones suele tomar una coloración morada, porque la luz del vaso sanguíneo se abre y vuelve a circular el flujo sanguíneo. En estos casos puede haber palpitación, picar o hincharse. Por lo menos tienen que producirse 2 de los 3 cambios de coloración y en el orden expuesto. Y tiene que existir siempre la fase de la palidez. Aunque la enfermedad de Raynaud afecta con mayor frecuencia los dedos de las manos y de los pies, también puede afectar otras áreas del cuerpo, como la nariz, los labios, las orejas e incluso los pezones. Pueden ocurrir ataques atípicos. La afección asimétrica de los dedos de las manos, incluir solo 1 o 2 dedos, o afectar únicamente la porción distal de uno de ellos. Los ataques son siempre reversibles, raramente causan un daño extremo en los tejidos y duran de 10 a 15 minutos o incluso horas. No hay que confundirnos con otros procesos isquémicos como la trombosis o la vasculitis, que son irreversibles y provocan un daño estructural. Los ataques suelen terminar de manera espontánea y duran desde pocos minutos hasta horas, como ya lo había mencionado. En algunas ocasiones las manifestaciones vasomotoras se acompañan de alteraciones sensoriales, como la tumefacción, rigidez, disminución de la sensación, parestesias y dolor constante. En los casos graves aparecen úlceras de la piel y pérdidas de estructuras en la parte distal de los dedos. En estos casos hay que extremar las precauciones cuando hay heridas en la piel para evitar infecciones. Formas de diagnóstico. Bueno, si una persona tiene los síntomas anteriormente mencionados,
debe acudir a un médico para que lo estudie y descarte otros procesos que se puedan parecer. Diagnosticar el síndrome de Raynaud es bastante sencillo. Lo difícil es determinar si la persona padece de la forma primaria o secundaria de esta enfermedad. Los médicos harán el diagnóstico a partir de sus antecedentes médicos, un reconocimiento y un análisis de laboratorio. Algunos análisis posibles son el análisis de sangre y la capilaroscopía, la cual consiste en examinar el tejido de las uñas bajo el microscopio. Es importante establecer un correcto diagnóstico porque según la causa de la efectividad de muchas terapias dependen de que sean utilizadas al inicio de la enfermedad. Todos los tratamientos del síndrome de Raynaud son inespecíficos y sintomáticos, por lo que las medidas conservadoras y terapéuticas pueden ser útiles en diferentes casos. En cuanto a la terapia conservadora, en los diferentes pacientes con síndrome de Raynaud primario o síndrome de Raynaud secundario, se debe intentar este tratamiento, con excepción de los que presentan dolor constante y lesiones isquémicas de moderadas a severas. Entre las recomendaciones generales se aconseja la utilización de guantes, mantener durante tiempo de frío las manos y pies secos y evitar el contacto con objetos fríos. Igualmente se deben evitar los cambios bruscos de temperatura, prevenir la presión de los dedos porque en combinación con el frío inducen más fácilmente las crisis. Algo muy importante es evitar fumar, ya que el uso de la nicotina produce vasoconstricción en los vasos digitales asociados con el sistema nervioso simpático. Es importante recordar también que en los pacientes que sea posible hacer un cambio de clima a uno más cálido sería posiblemente la solución para este problema. En cuanto a la terapia médica, está indicada cuando la sintomatología interfiere con el funcionamiento diario normal o cuando existen lesiones isquémicas de considerable compromiso. Para el tratamiento médico, se utilizan diversas clases de drogas y algunos tratamientos quirúrgicos, cuya aplicación dependerá del origen del síndrome de Raynaud, sea este primario o secundario. Los medicamentos o tratamientos farmacológicos, según sea la causa de los síntomas, pueden ser de gran ayuda, ya sea para ensanchar los vasos sanguíneos e incrementar la circulación de la sangre, así que el médico te puede recetar lo siguiente. Medicamentos bloqueadores de los canales de calcio. Estos relajan y dilatan los pequeños vasos sanguíneos en las manos y en los pies, lo que reduce la gravedad y la cantidad de los ataques para la mayoría de las personas con Raynaud. Estos medicamentos también pueden ayudar a cicatrizar las úlceras en la piel, de los dedos de las manos y de los pies. Algunos ejemplos son la nifedipina, la felodipina y la amlodipina. En cuanto a los medicamentos vasodilatadores, al igual que los anteriores, relajan los vasos sanguíneos. Se aplican para ayudar a cicatrizar las úlceras de la piel, tratan la presión arterial alta y ayudan para la difusión eréctil. Una clase muy mencionada de estos medicamentos son las prostaglandinas. Si tienes un grado grave de esta enfermedad, lo más posible es que el médico te recomiende una operación quirúrgica o bien inyecciones. De las cirugías más mencionadas está la de nervios. Lo que sucede aquí es que los nervios simpáticos en las manos y los pies son encargados de la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos, así que al cortarlos se interrumpen las respuestas exageradas que estos producen. En el método quirúrgico lo que sucede es que el médico hace pequeñas incisiones en la parte afectada, donde lo que pasa es que se desprenden estos pequeños nervios que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos y como resultado de esta operación, si llega a ser exitosa, es que reduce la cantidad y la duración de los ataques. En el caso de las inyecciones de sustancias químicas,
el médico lo que hace es inyectar anestesia local o bien el Botox para bloquear los nervios simpáticos de las manos y de los pies. Pero si bien este proceso se tiene que estar repitiendo constantemente, ya que los síntomas persisten o regresan. Factores de riesgo. Como anteriormente se dijo, el frío no es el único factor de riesgo para contraer este síndrome. También tenemos otros factores como lo son principalmente el sexo y la edad. Este síndrome se puede dar tanto en mujeres como también en hombres, entre la edad de 15 a 30 años. Se tiene sabido que es más común que las mujeres sean más propensas a contraer este síndrome, ya que se relaciona mucho la edad a la que comienza el síndrome con la vida fértil de la mujer. Y se tiene la teoría de que los estrógenos que se liberan en esta etapa dan un mejor desarrollo del síndrome de Raynaud. Otro factor son las ocupaciones. Trabajos donde se involucra maquinaria, como por ejemplo trabajos en construcción donde se suelen utilizar maquinaria con cierta vibración al momento de ser utilizadas. Otro factor es la exposición a ciertas sustancias. Estas tienen un porcentaje muy bajo de riesgo, pero pues no totalmente nulo. Esto abarca sustancias como el alcohol y el cigarro. El otro factor es el clima. Este factor de riesgo fue el principal que se cree que es la causa de este síndrome, refiriéndonos a climas muy fríos. Enfermedades previas. Estas comprenden enfermedades como la esclerodermia y el lupus, incluso la migraña. Y finalmente, los factores familiares. Si se tienen familiares de primer grado, como por ejemplo padre, hermanos, hermanas, incluso hijos que padezcan la enfermedad, es más probable de tener el fenómeno de Raynaud. En conclusión, el fenómeno Raynaud, al ser una respuesta muscular exagerada al frío o estrés que se manifiesta por cambios de coloración en diversas localizaciones de la piel, tiene característicamente tres fases distintas: palidez, cianosis y rubor. Dependiendo de la ausencia o la presencia de enfermedad base, se denominará como primario o secundario, siendo este último subtipo una manifestación de enfermedades graves e incluso autoinmunes. El fenómeno Raynaud primario puede ser atendido por un médico general y tiene buen pronóstico. Por el contrario, el fenómeno Raynaud secundario tiene necesidad de una evaluación de un manejo especializado. Es importante que un médico general conozca su clasificación, las bases del manejo para el control de los signos y síntomas, además de identificar cuando un paciente requiere de valoración y manejo. Gracias.